Ocurre a veces en la historia y también en el presente, a juzgar por cómo piensan algunas personas, que nombres muy importantes pasan a la fama y a la posteridad en simultáneo que otros que quizás en vida hayan sido tan o más importantes, pero como no adquieren renombre y fama en su tiempo por distintas circunstancias, no llegan a ser valorados luego con el futuro. Yo conozco muchas personas que, por ejemplo, hoy no le dan valor a algo o a alguien si no pasa por la pantalla de televisión. Pero tal fue el caso de Mitsepsu, que estaba leyendo acá un poco, que era hija de Tetmosis segundo. Vos sabés que después en Egipto se tenían que casar entre hermanos, ella tuvo nupcias con Tetmosis tercero, pero en realidad la que era el cerebro ahí era ella. Vos fijate, mucho antes que Cleopatra, ¿no? De la cual ya hablamos hace poco. Sin embargo, Cleopatra ha sido la más famosa, si bien no se le puede quitar mérito, pero estamos hablando de Cleopatra séptima, es decir, hubo 6 Cleopatras previamente. En cambio, ninguna otra mujer se atrevió a llevar su nombre. Realmente ella fue única. Se la reconoce en los jeroglíficos, incluso en la estatuaria de Egipto, porque ella usaba una barba postiza. En principio tenía que, en más de una circunstancia, hacerse pasar por hombre para que oyeran su voz. Después ya, con el tiempo, se impuso por sus ideas y por su gestión, su capacidad de mando, ya cuando fue faraona, con la expansión de los territorios, es decir, fue una excelente administradora. eh, También supo conducir estratégicamente a los ejércitos a través de qué decisiones tomar, hacia dónde ir. Y sobre todo fue una impulsora excelente en cuanto a la cultura, las artes, que tanto hizo sobresalir a Egipto en esos tiempos. Llegó a tener tanto prestigio y ser tan adorada por el pueblo que se le permitían cosas, pero realmente inusuales, históricamente inusuales. Ella tenía una relación amorosa con un arquitecto de estos que crearon los templos, e incluso uno de los escultores que hacían los bajos relieves la representa a ella teniendo relación sexual con supuestamente este arquitecto, cosa que es pero extraordinaria, es inusual en, en esta cultura y sobre todo en esos testimonios. También debió enfrentar situaciones internas complicadas, porque sobre todo el clero, que en Egipto era una gran autoridad, era una casta con mucho poder hacia los sacerdotes, más de una vez quisieron derrocarla. Cuando llegaron a lo más cerca de estar a punto de eso, los seguidores de Amón, que era como una, no sé si secta, era mucho más que una secta, era poder, era una curia, digamos, oficial, sacerdotes oficiales. Ella lanza la noticia de que había contraído nupcias con el dios Amón. Cosa que no solo los hizo ir para atrás a estos
golpistas que querían dar verdaderamente un golpe de Estado, sino que encima se los cargó y se los puso de su lado a todos los seguidores de Amón, ¿no? Con esa idea y esa mitología reinante de que, bueno, los faraones no solo eran humanos, sino que también eran divinidades. Encima ella se casa con un dios, ¿no? Que Amón en ese momento era el dios del sol también, como Ra, ¿no? Entonces tenía ese tipo de cosas que tenía que ver con su inteligencia, su astucia, su capacidad para ver y leer el pueblo, la idiosincrasia de lo popular, de la mayoría, de las bases, cosa que muy pocas personas tienen. Encima, siendo mujer, y como te digo, nadie se atrevió, te decía, a volver a usar su nombre. Es decir, fue única. Incluso con el tiempo, cuando ya mermaban sus fuerzas, porque tuvo la suerte de vivir más años de lo que vivió Cleopatra, ella sola se fue retirando paulatinamente del poder, hasta que terminó autorrecluida hasta el último de sus días en su palacio, pero tuvo esa sabiduría de ir dejando paulatina y progresivamente su poder ejecutivo, ¿sí? En una última etapa solo se dedicaba a pensar, a ser asesora, a sugerir. Era la palabra sabia, ¿no? El gran problema es que la sucedía su hermano menor, que no era ni el 1% de lo que era ella, ni en talento, ni en capacidad, ni en administración, ni en líder de ejércitos, nada. Encima era un hombre que, por tener tan poco poder, era sanguinario, autoritario, porque era la única manera de poder ejercer el mando. Y vos fíjate, eso sucede después, al fin y al cabo, en muchas culturas. Es una historia que se repite permanentemente, ¿sí? La capacidad de los que saben, de los sabios, de los inteligentes y de los sensibles, de los que tienen esa virtud de saber leer el espíritu, el humor, el ánimo de los pueblos, de sus pueblos. Y los otros, que con una incapacidad absoluta para poder entender ese tipo de cosas, optan por el brazo fuerte, autoritario, la violencia, sembrar el terror, el oscurantismo, porque es la única manera que tienen de poder dominar, ¿sí? En cambio, esta gran faraona que no es muy famosa, que no tiene grandes películas de Hollywood, sin embargo, es un enorme ejemplo, ¿sí? de líder político en aquellos tiempos de la historia.